Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a este momento de oración, donde todos en muchas ciudades nos ponemos en presencia de Dios. Son unos cuantos minutos, 10 minutos de oración guiada y Biblia explicada, pero se te invita a que después te quedes el tiempo que tú puedas quedarte con Dios a escucharlo, meditando otra vez sobre lo que escuchamos en la oración. Quizás releyendo las citas bíblicas. Te aconsejo que tengas la Biblia siempre allí, aunque a veces no la uses, pero siempre ten la Biblia a tu lado como una fuente de inspiración, de luz, y ábrela para meditar lo que Dios nos quiere decir. En otras clases ponemos clases de Biblia, no las hemos subido todavía a la nube, a YouTube, pero lo vamos a hacer para que la gente aprenda a interpretar y leer correctamente la Biblia, porque de no ser así la gente puede cometer muchos errores cuando no son preparados para entenderla. Bueno, ten la Biblia allí, puedes leer los textos que vamos leyendo y tú meditarlos después en lo particular. Siéntate derechita, derechito, vamos a respirar profundo. Si puedes, cierra tus ojos. Respiramos profundo, pero con mucha paz, dejando que Dios te llene, dejando que Dios te proteja, te cuide, te cubra con su manto, un manto de protección que Dios te quiere poner sobre todo tu ser, para ser Él tu buen pastor, que es la palabra de Dios que vamos a meditar hoy. Jesús es el buen pastor, y como un buen pastor cuida a sus ovejas. Él te cuida a ti si es que tú has aceptado ser una de sus ovejas. Si te has comprometido con Él, si lo buscas todos los días y tratas de obedecerlo, tú eres su ovejita, Él es tu pastor y Él te quiere cuidar siempre. Y te pone gente en este mundo para que te vayan guiando, te vayan orientando y nunca vayas a estar sola o solo. Esa es la bendición de estar activos y comprometidos en una buena iglesia. Dios no deja que estés sola o solo nunca. Él te protege de muchas maneras. Dale la oportunidad a Dios de que lo haga. Deja a Dios ser Dios. Deja a Jesús ser tu buen pastor. Dejándonos abrazar por Él, sigue respirando profundo, pero con mucha paz. Deteniendo el aire un par de segundos, luego lo exhalas por la boca. Inhalas por la nariz, exhalas por la boca, pero muy despacio, y dile al Espíritu Santo: ven, Espíritu de Dios, y lléname de tu luz, lléname de tu gracia, lléname de tu inspiración. Que todo lo que haga, diga, piense, reciba, hable, sea inspirado por ti, Espíritu Divino, tú que eres Dios bendito. Ven, yo te invito humildemente. Aunque no te merezcas, sé que tu amor es infinito e incondicional y te doy las gracias por ello, mi Señor. Lléname de ti, quiero estar totalmente lleno, llena de tu presencia. Bendito seas, Señor Santísimo, gloria, alabanza y adoración sean por siempre dados a ti, mi Señor. Hoy comenzamos a leer el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, que consta de 2 partes. La primera, donde Jesús dice que Él es el buen pastor y se está comparando con los fariseos, a quienes compara con malos pastores, con gente asalariada, gente convenenciera que se aprovechan de las ovejas, que entran como ladrones, que sacan provecho de las ovejas. Al principio ellos no se dan cuenta, los fariseos, que Jesús está hablando de ellos. Recién pasó la discusión por el ciego que Jesús sanó y lo acusan tanto al ciego como a Jesús por aquel milagro hermoso que Jesús hizo. Entonces Jesús pone esa comparación entre Él, que es el buen pastor, y los falsos y malos pastores que se hacen pasar por líderes de la gente en Israel. Hoy en día, los que tenemos una misión de pastoreo, una vocación de pastoreo, sacerdotes, diáconos, ministros, tenemos que estar muy atentos para no caer en la actitud de los fariseos, que no les preocupaban las ovejas, sino beneficiarse de ellas, y ser auténticos discípulos de Jesús,
nosotros como sus pastores ayudantes de Jesús, seamos buenos pastores para su pueblo, guías para el pueblo de Dios, que les ayudemos a caminar con Cristo, a sanar las heridas y a llegar al cielo todos juntos el día que Dios nos mande llamar. Una vez más, respira profundo, mi hermana, mi hermano. Deja que Dios te llene con su presencia. Dice Jesús en San Juan capítulo 10, versículo 1. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa por otro lado, es un ladrón y un bandido. Recuerden, mis hermanos, está hablando de los fariseos. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, y el portero le abre la puerta. Aquí Jesús, dicen los teólogos, se está refiriendo al Padre Celestial, como el portero, que le abre la puerta a Jesús para que entre con las ovejas. Y dice Jesús, y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Qué hermosa imagen del pastor y las ovejas usa Jesús. En la Biblia, desde el Antiguo Testamento, ya se usaba. Recuerden, en el Salmo 23 dice el salmista, el Señor es mi pastor y hacia verdes praderas me conduce, hacia fuentes de aguas vivas. Él me protege, con su vara y su cayado me sostiene, me consuela. O sea, ese ejemplo ya se usaba desde el Antiguo Testamento de el pastor y las ovejas. Con el profeta Samuel y en otros nos habla Jesús, nos habla Dios de este ejemplo. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y en verdad Jesús lo es. Las personas que nos hemos dejado guiar por Él podemos dar testimonio del pastoreo y el cuidado y el amor y la ternura con que Dios te cuida. Te saca adelante de cada situación, te protege. Esa es la ternura del pastor, del buen pastor. Pero solamente lo pueden experimentar los que son sus ovejas dedicadas, ofrecidas a Dios, entregadas a Dios. La gente que solamente cree en Dios no puede esperar ser una oveja ni tener un pastor que la cuide, porque no se ha dispuesto a entregarse a Jesús como su ovejita obediente. Luego dice Jesús, sus ovejas lo siguen, por eso dice Jesús, las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Los que conocemos a Cristo o lo estamos conociendo o comenzando a conocer, poco a poco vamos a ir reconociendo cuando Él nos llama, nos habla al corazón, cuando Él por medio del Espíritu Santo nos dice lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, vamos sabiendo que es Él el que nos habla al interior. Mis hermanos, mientras más ores y más busques a Dios y más te comprometas con Él, vas a ir conociendo más su voz, que de muchas maneras te habla todos los días. Es una cosa maravillosa saber que ya nunca estaremos solos. Y te lo digo a ti, Señor, gracias por ese consuelo, por ese gozo de saber que tú eres mi pastor y que ya nunca estaré solo, porque tú me acompañas, y no solamente eso, me cuidas y me proteges del lobo y de los peligros. Hoy voy a meditar, Jesús, sobre estos versículos hermosos. ¿Qué tanto he aceptado, Señor, que tú seas mi pastor? ¿Qué me falta para ser tu oveja? ¿O acaso sigo a pastores falsos que ni siquiera se preocupan por mí? Una de las características, dice Jesús, es que el buen pastor conoce a las ovejas. Mis hermanos, un buen ministro de Dios va conociendo a las ovejas, se preocupa por ellas y trata de darles lo que más necesitan. O sea, es una evangelización y una guía espiritual personalizada. No les habla en general así con cosas genéricas para todo el mundo, sino que se preocupa por lo que cada quien necesita. Dios mío, hazme ser una buena oveja tuya. Y si me has llamado a ser pastor, que lo sea también, un buen pastor bajo tu mando, o totalmente obediente, humilde y sometido a ti. Me quedo en oración contigo, mi Dios, y te digo, háblame, Señor,
que tu siervo, tu ovejita, te escucha.